Hola, soy Javier Gil del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid y os voy a contar un poco la crisis de vivienda. Voy a hablar un poco sobre la crisis de vivienda que estamos viviendo, que ya vivíamos antes de la crisis del COVID-19, pero que ahora se ha agudizado, y también las respuestas que estamos viendo por parte del movimiento de vivienda. Bueno, durante los últimos años llevamos denunciando una nueva burbuja inmobiliaria, un nuevo ciclo de especulación, esta vez articulado en torno a los alquileres. Se ha traducido en que en ciudades como Madrid o Barcelona, desde el 2014 hasta ahora, los alquileres han subido más de un 50%, es decir, los alquileres han subido por encima de las posibilidades que tienen las personas y las familias de pagarlos, ¿no? Básicamente porque se han disasociado de la realidad económica de las familias y del país, fruto de este proceso especulativo. Básicamente ha consistido, el nuevo ciclo de especulación es un nuevo ciclo de especulación y una nueva burbuja creada a través de mecanismos políticos, principalmente desde el gobierno, donde en 2012-2013 se cambian dos leyes fundamentales, las leyes de las SOCIMIs, para que las SOCIMIs no paguen impuesto de sociedades, entre otras reformas. Y las SOCIMIs son unos vehículos financieros, unas sociedades financieras que van a ser, por medio de estas sociedades, por las que los fondos buitres entren en España en el sector inmobiliario, ¿no? Inviertan a través de este tipo de vehículos con beneficios fiscales. Reforman la ley de las SOCIMIs, reforman la ley de arrendamientos urbanos para acoplarla a la ley de las SOCIMIs, pero quitando derechos a los inquilinos y a las inquilinas, a las personas que vivimos de alquiler. Y de manera inmediata venden casi 5.000 viviendas públicas a dos de los fondos buitres más importantes del mundo, Blackstone y Goldman Sachs. Es decir, el mensaje que se manda a los mercados internacionales es: hemos cambiado dos leyes fundamentales para facilitar un nuevo ciclo de especulación, y además conseguimos que dos de los fondos buitres más importantes del mundo entren en España e inviertan a través de venderles vivienda pública. Todo a través de utilizar la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. A partir de este momento empieza a haber inversiones masivas, principalmente protagonizadas por fondos buitres y por otro tipo de actores internacionales. Es capital financiero internacional, por ejemplo las Golden Visa, que es un elemento por el cual, al invertir más de medio millón de euros en el inmobiliario español, para las personas que no son españolas, inmediatamente se les da el permiso de residencia. Pues durante los últimos 5 años se han batido récord en el número de Golden Visas. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario español se ha convertido en un mercado estratégico para el capital internacional en proceso de devaluación fruto de la crisis de 2008. Por lo tanto, todo ese capital internacional se ha empezado, o gran parte de él, se ha empezado a acumular en España. Hemos visto que fondos buitres como Blackstone, que es el mayor propietario de vivienda de España, pero también del mundo, el 20% de sus activos inmobiliarios están aquí, en España. Y todas estas inversiones las han realizado de 2013 en adelante. ¿Qué sucede? Pues que cada vez más estas inversiones hacen que cada vez haya un interés más general de nuestras viviendas como un activo financiero en el que invertir, en el que depositar el capital de las oligarquías internacionales, etcétera, pero eso se traduce en que cada vez las personas tenemos más dificultades para vivir en estas viviendas, para acceder a una vivienda, para permanecer en una vivienda por medio del alquiler, porque precisamente se han convertido en un elemento clave del gran capital internacional, ¿no? Que está utilizando nuestras viviendas precisamente para obtener mucho capital en muy poco tiempo. Pues bueno, durante todos estos años los fondos buitres han estado comprando viviendas de los bancos en paquetes de 100, 200, de 1.500, de 2.500 viviendas que vendía un banco a un fondo buitre por precio muy por debajo del mercado, por precios a los que la población nunca podríamos haber comprado esas viviendas, pero al fondo buitre sí que se lo venden, y ahora el fondo buitre se encarga de subir esos alquileres de manera abusiva. En el sindicato tenemos casos, tenemos decenas de bloques en Madrid de fondos buitres, principalmente de Blackstone, pero también de fondos como la Zora o Ares, que esos fondos han comprado esos edificios, y cuando los inquilinos se tienen que renovar en alquiler, lo que hacen los fondos es subirles el alquiler un 100%, ¿no? Esas subidas abusivas. Estas familias no pueden pagar, se han organizado con nosotros y lo que hacen es que se declaran un bloque en lucha y se quedan en su vivienda fuera del contrato, pagando lo que venían pagando hasta el momento, el alquiler que venían pagando hasta que finaliza su contrato de alquiler, y así luchar por un alquiler digno y una subida vinculada al IPC, no por una subida abusiva. Lo que hemos visto en el último mes es que con el COVID-19 muchas personas han sufrido un ERTE, han sido despedidas, han dejado de recibir ingresos o han visto sus ingresos reducidos y que no pueden pagar ahora el alquiler.
lanzamos en marzo una campaña por la suspensión de los alquileres, exigiendo al gobierno que por medio de un decreto suspendiera el pago de los alquileres para los grandes rentistas, a los fondos buitres, a los multipropietarios, a esos propietarios que no necesitan ese ingreso para llegar a fin de mes, ¿no? Que esos son casos excepcionales, por mucho que en los medios de comunicación todo el rato nos hablen de esa pensionista que necesita ese ingreso para pagar su residencia, etcétera. Esos son casos excepcionales, son minoritarios, y en nuestra propuesta también está que el gobierno también ayude a estas personas, ¿no? Pero en el resto de los casos que sí que se suspendan los alquileres por ley, porque si no, miles de personas van a caer en una situación de impago del alquiler. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El gobierno ha reaccionado proponiendo unas medidas como los microcréditos, pero eso significa que las personas se endeuden. Entonces vamos a ver, la propuesta del gobierno es que no solo te hagan un ERTE o te echen de tu trabajo, sino que encima para pagar el alquiler te tengas que endeudar. Por lo tanto, en unos meses te vas a encontrar una situación, a lo mejor va a haber personas que se ven en una situación de ingresos reducidos o incluso de no tener ingresos ni trabajo, y en cambio estás acumulando una deuda mes tras mes para pagar el alquiler. Nosotros decimos que si la economía productiva para, también tiene que parar la economía rentista, y que por eso el gobierno tiene que suspender estos alquileres, tiene que suspender el pago de los alquileres. Como no está respondiendo el gobierno, hemos tenido que lanzar una huelga de alquileres para que las personas que se ven en esta situación no dejen de comer para pagar el alquiler, como nos decían muchas personas. Si las personas tienen que decidir entre comer o pagar el alquiler, que coman, porque primero están las personas y segundo están las rentas. Entonces estas personas que se pongan en contacto con nosotros, que se metan en la página web suspensionalquileres.org. Ahora mismo hay más de 16.000 personas que se han sumado a la huelga, hay más de 80 comités de huelgas creados por todo el Estado español. Entonces estos comités de huelgas serán un instrumento de lucha muy importante durante los próximos meses para conseguir que una vez más la crisis no la pague la población, sino que la paguen los mercados financieros esta vez, que lo paguen los bancos, y por eso es fundamental que también luchemos en materia de vivienda y que resistamos, digamos, estas políticas que vamos a ver en los próximos meses, digamos, que van a intentar rescatar al sector inmobiliario o darles privilegios al sector inmobiliario. Nosotros lo que necesitamos son políticas que garanticen el derecho a la vivienda, que protejan a las personas de los buitres, de los alquileres abusivos. Y nada más, la página web es suspensionalquileres.org. Muchas gracias.